Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida aquí al conversatorio con los posgraduados y en esta tarde tenemos doctor, al querido doctor Ernesto Gallardo León. Y bueno, pues nuestro querido amigo, él es nuestro coordinador en la parte de ética y las mejores prácticas para abogado en el Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Mi estimado doctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Oye, pues te agradezco muchísimo la invitación, querido Teo, y pues estoy muy bien, sobreviviendo a la pandemia, igual que todos. Qué bueno, pues nos da mucho gusto, doctor. Doctor, pues quisiéramos entrar en materia y preguntarte que tú como experto nos expliques qué es la ética o cómo la deberíamos nosotros de conceptualizar, doctor. Bueno, la palabra proviene del griego, en su raíz etimológica, ethos, quiere decir el lugar donde habita alguien o algo. De hecho, la primera vez que aparece la palabra en Hesiodo y se refiere al lugar donde vivía un pulpo. El ethos aparece como el lugar donde vivía un pulpo, pero luego la palabra empezó a tener el sentido semántico de el espacio donde la gente nacía, el lugar donde la gente vivía. Y luego, con el paso del tiempo, el uso semántico empezó a utilizarse para referirse a las costumbres, a lo que la gente acostumbraba dentro de su contexto social y cultural. Entonces, la palabra ética después se refería a las costumbres, a la manera de vivir que tenían las personas, a, en algún momento también a las reglas que emanaban de esas costumbres. Por eso es que los latinos utilizaron la palabra para traducir la palabra ética, utilizaron la palabra moral o moros, ¿no? De ahí proviene también la palabra morada, que también tendría el mismo sentido semántico que ethos, es decir, lugar donde alguien habita, el lugar donde alguien vive. Con la modernidad, es decir, con nuestra era contemporánea, con el momento histórico en el que vivimos el día de hoy, la palabra ética y moral se separaron. Y hoy no entendemos lo mismo. Para moral nos referimos estrictamente hablando a lo que los griegos entendieron en algún momento como ética, que quiere decir modos de vida, costumbres, formas de vivir. Y la ética serían los principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto. De hecho, le debemos a Kant esta división. Es Kant el primero que hace la división entre ética y moral. Y de hecho, Kant lo que está tratando de hacer es encontrar aquellos principios universales, racionales y aplicables a cualquier contexto independientemente de su modo de vida. Entonces, uno puede decir, por ejemplo, para que esto quede más claro, que cuando nosotros discutimos el derecho a la libre expresión, es un derecho universal. Todos deberíamos tener el derecho a expresarnos libremente, a decir lo que pensamos, e independientemente del contexto social, cultural en el que nos encontremos, todos deberíamos tener el derecho a decir libremente lo que pensamos. Ese es un principio ético. Para distinguirlo de moral, uno podría discutir, por ejemplo, si está de acuerdo o no con las tecnologías de la información, y a lo mejor habrá alguien grande que piense que educar a través de las tecnologías de la información es malo y que no es necesario y que a lo mejor porque pertenece a otra generación, pues le parece incorrecto que se eduque así, está acostumbrado al aula. Y habrá otra persona que considere que no, que las tecnologías de la información son necesarias, que deben incluirse dentro de un aula. Así podemos entender la diferencia entre ética y moral. No podríamos obligar a alguien, por ejemplo, a utilizar la burka, ¿no? Esta velo que utilizan las mujeres en el Islam, porque es una costumbre, un principio moral que se utiliza
en un contexto determinado, no podríamos universalizarlo, pero lo que sí podemos universalizar y que deberíamos desear como principio ético sería que todos tuvieran el derecho a decir y a pensar lo que mejor les parezca. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nos referimos a ética, nos referimos a principios universales aplicables a cualquier contexto. Pues muy bien, mi querido doctor. Y bueno, ahora que ya tenemos una parte inicial, ¿habría alguna explicación, doctor, acerca de por qué la ética en el ser humano, evidentemente, como ya una, un estudio racional, por qué la ética, o incluso la utilidad en sí de la ética, doctor? Bueno, el por qué nos remite a las causas, por qué la ética. Piensen que hace no mucho, hace 500 años, hace 600 años, nuestro mundo estaba fragmentado, estaba seccionado, de tal modo que los medios de comunicación eran realmente lentos y la velocidad de la información hace 500 años no era el mismo que es el día de hoy. Entonces, la manera en la que se legislaba, la manera en la que se buscaban los parámetros para regular las relaciones y las conductas humanas de un pueblo a otro se podían transformar muy lentamente y probablemente no se transformaran nunca, de tal modo que las costumbres empezaron a convertirse también en códigos, en jurisprudencia. Cuando llegamos a nuestra era contemporánea, como refiere el gran sociólogo alemán recientemente muerto, Emanuel Wallerstein, cuando nuestro mundo contemporáneo, nuestro mundo renacentista, empezó a conectar los diferentes puntos del mundo y empezó a reducirse, a hacerse el espacio más pequeño y el mundo empezó a universalizarse, a internacionalizarse, es cuando encontramos la necesidad de que independientemente de que las culturas fueran diferentes, tuviéramos como parámetro ciertos elementos regulatorios, ciertas conductas humanas regulatorias que se pudieran aplicar independientemente del contexto histórico, social y cultural del que se tratara. La ética empezó así el camino que lo va a llevar hasta el día de hoy. Hoy cuando hablamos de la ética, y aquí me refiero ya no a las causas de por qué la ética nació en la búsqueda de estos principios universales racionales después de que nuestro mundo se empezó a interconectar, nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones políticas, nuestras relaciones sociales y culturales se empezaron a entrelazar fuertemente. Cuando tuvimos la necesidad de generar un derecho internacional, por ejemplo, cuando estaban discutiendo en la Universidad de Salamanca, la famosa escuela de Salamanca, estaban discutiendo si los indígenas gozaban o no gozaban de derechos, ya estábamos pensando que independientemente del contexto cultural del que se trate, estamos tratando de aplicar un derecho internacional, unos principios universales y racionales de ese contexto, independientemente de que su religión, su cultura, su manera de pensar, su cosmovisión sea diferente a la nuestra. Ese es el origen, ese es el porqué de la ética. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Piensen ustedes que el día de hoy, conforme las redes se han ido integrando y conforme las estructuras culturales y sociales se han ido integrando más fuertemente, hoy tenemos preguntas más difíciles de responder. Hoy tenemos preguntas que antes no podíamos habernos hecho porque no teníamos ni la tecnología ni los medios de comunicación con los que nos encontramos ahora. Entonces, ¿qué utilidad puede tener? Tiene esta. Imagínense esto, hace 200 años no teníamos el conocimiento sobre la biología que tenemos hoy. No teníamos el control sobre la vida que hoy tenemos. Tan es así que piensen que el proceso de generar vacunas costó probablemente 400 años para generar la primera vacuna. Hoy en menos de un año ya tenemos
para combatir la pandemia, esta pandemia del COVID, tenemos ya varias vacunas fabricadas y en proceso de probarse, y probablemente a la vuelta de un año ya tengamos una vacuna efectiva contra el COVID, contra el SARS-CoV-2. Pero eso hace 400 años no lo teníamos. Y al mismo tiempo que tenemos esta tecnología, este conocimiento biológico, también tenemos conocimiento biológico para mejorar nuestra especie. ¿Y qué tal que en lugar de estar combatiendo a los virus, podemos crear humanos genéticamente diseñados, porque eso podemos hacerlo, genéticamente diseñados para evitar cualquier tipo de contagio de una cepa como la del SARS? Tenemos esa tecnología. Somos capaces ahora de intervenir la vida, cosa que hace 200 años no podíamos. Hoy somos capaces de intervenir la vida. Hoy podemos decidir si queremos o no queremos tener un hijo. Tenemos químicamente, biológicamente, médicamente, tenemos las herramientas para poder hacerlo. Pero eso nos trae otros problemas. Por ejemplo, si las mujeres pueden o no decidir sobre su propio cuerpo. Si podemos intervenir la vida al punto de que podamos evitar que las futuras generaciones, y qué consecuencias traerá eso, si las futuras generaciones pueden estar libres de enfermedades. ¿Qué límites habrá? A lo mejor yo puedo elegir después, porque eso ya lo podemos hacer, qué tan inteligente sea mi hijo, o qué tan capaz sea, qué características físicas deseo que tenga mi hijo. Esto nos trae otros problemas con respecto a los límites de la vida, los límites sobre nuestra intervención de la vida y otros problemas. Ahora que se han hecho tan estrechas las fronteras entre nosotros, hoy nos preguntamos muchas cosas con respecto al respeto a otras culturas, a otras lenguas. Hoy también nos preguntamos si los seres vivos tienen los mismos derechos que puede tener un ser humano, porque estamos buscando cómo detener la destrucción de la naturaleza. La ética nos está tratando de cuestionar sobre esos principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto, que debemos buscar para poder proteger la vida, para poder proteger los derechos de las minorías, para poder proteger e incluso defender el derecho que tenemos al uso de la tecnología. Pero eso también implica reconocer que no estamos solos, sino que hoy actuamos de manera global y que la ética la necesitamos para encontrar esos principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto. Por ejemplo, si alguien puede tener o no derecho a una vacuna. Estas cosas tenemos que preguntárnosla, ¿no? Si debemos buscar que todas las mujeres tengan derecho a su propio cuerpo y a la decisión, al aborto. Si esto, en lugar de legislarse de un lugar a otro, debería convertirse en un derecho humano, en un principio universal. Si los seres vivos tienen derechos igual que los seres humanos y necesitamos cuestionarnos sobre si destruir la naturaleza o pasar sobre la vida de un árbol es lo mismo que asesinar a un ser humano. Estas son las cosas que se están preguntando el día de hoy, la ética, ¿no? Esa es su verdadera utilidad el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Y sí, efectivamente, como acertadamente lo dice, por ejemplo, toda la evolución que tú comentas, evidentemente tiene que traer regulación y en esa regulación, de alguna forma, el derecho tendrá que intervenir y tendrá que resolver y tendrá, por ejemplo, tal vez hace 30, 40 años no se podía concebir un divorcio si no había una causal de divorcio. Y hoy, bueno, y había unas causales muy absurdas, ¿no? Pero entre las causales que no había era porque no amaras a la persona. Entonces, alguna vez alguna cliente me dijo, oiga, pero yo no veo ahí, yo ya no amo a mi pareja, ¿cómo puedo seguir casada? Ya, bueno, es que esa no es una causal, entonces tendremos que generar una causal. Y bueno, hoy es muy interesante porque hoy el derecho ha evolucionado, ha avanzado y se ha adaptado a nuestra realidad social.
Y hoy, pues cualquiera que vaya y solicite divorciarse no necesita explicar, solamente decir que no quiere y es suficiente. Y bueno, como este es un ejemplo de todo lo que nos acabas de mencionar, que es muy complejo y que ahora precisamente nos contextualizas y nos haces entender de alguna forma la utilidad. No hablo solamente de la utilidad, sino esta esencia misma del ser humano unido a su desarrollo y a su entendimiento. Doctor, ¿por qué la ética entonces hoy a veces se ve como infantil? ¿Por qué se ve tan lejana? ¿Por qué se confunde con los buenos deseos y con los buenos propósitos y con el que se porta bien y el que se porta mal? Es un vicio que tenemos de la antigüedad, que nos proviene de nuestra visión sobre, hay quienes piensan que la ética tiene que ver con el bien y con el mal, nada más lejano de eso. Tiene que ver con cómo se interpretó, por ejemplo, el problema de la moral y de la ética como fuentes semánticas relacionadas. El día de hoy ya no tenemos esas mismas propiedades semánticas y a veces la gente confunde moral con ética. El problema de la moral sí se pregunta el bien y el mal como principios que uno tendría que cuestionarse cuando mmm, describe, por ejemplo, las costumbres de un lugar. Uno puede decir hay una buena costumbre, ¿no? Esta es una buena costumbre, pero no tiene nada que ver con la ética, sobre todo las confusiones con respecto a los buenos deseos, con respecto al bien y el mal, se relacionan con el uso etimológico, con el uso semántico que se dio durante muchísimos siglos a la palabra. Como las conversaciones, las discusiones sobre las diferencias entre la ética y la moral fueron tan complejas y complejizaron tanto las relaciones, cuando se separaron, mucha gente siguió pensando que ser ético era portarse bien, cuando en realidad lo que estamos describiendo es una relación moral, es una relación, lo bueno y lo malo, como todos nosotros podemos identificarlo, es relativo. Hay cosas buenas y malas que tienen eh, dentro de su estructura o dentro de su complejo estructural cultural, tienen esas relaciones, pero la ética va más a fondo. La ética se pregunta más allá de lo que considero bueno o malo o de los buenos deseos, de que deseo que alguien se porte bien, va más allá, es qué hay detrás de la naturaleza humana o qué puedo encontrar detrás de la naturaleza humana, detrás de su propia racionalidad, detrás de su deseo de mejoramiento de la especie humana, que pueda yo aplicar como principio y que no esté exceptuada en ninguna manera de vivir, en ninguna forma de vida. De tal manera que esta confusión que hay entre buenos deseos y ética proviene de que nosotros seguimos uniendo, seguimos pensando que son equivalentes ético y moral, cuando no es así, no lo son, son diferentes. Claro, doctor. Muy bien, pues entonces ahí precisamente eh, cuando podemos hacer esa diferenciación y podemos dar en cada contexto o a cada una de las, dijéramos, de esta disciplina o ciencia de cada una o de teología, pues podemos entonces dividir y entender su justa medida. Doctor, y entonces en ese sentido la ética, ¿cómo fluye en una sociedad? ¿Es la ética, por ejemplo, igual en México que en Estados Unidos o que ya comentaba que evidentemente trata de buscar principios generales como los derechos humanos, pero en una práctica, en una realidad, esta ética que se vive día con día, ¿cómo se da o cómo convive en las sociedades? Mm, mucho de lo que nos hemos preguntado, o digamos de las últimas discusiones que ha habido eh, entre pues, los especialistas, entre la gente que
discute sobre estos aspectos, o que hay, bueno, gente de todas las áreas, de las ciencias sociales, también de las ciencias médicas, de las ciencias biológicas, y también, bueno, de los especialistas en ciencias sociales, en humanidades, filósofos, sociólogos, antropólogos. Una de las cosas que seguimos preguntándonos es si podemos conseguir esto que nosotros llamamos comúnmente o con, mm, con referencia al fundamento de nuestros estados nacionales contemporáneos, derechos humanos. Es decir, si habrá o podremos agregar dentro de nuestras legislaciones, dentro del comportamiento, dentro de nuestra forma de ciudadanización, de nuestra relación con el poder, de nuestras relaciones políticas, si podremos integrar todos los elementos que hay para respetar la vida, para respetar las garantías, para respetar el derecho mínimo que tiene cada persona para vivir, para sustentarse, para tener derecho a la educación, para tener derecho a una buena vida, a un aire limpio, a una casa, a un trabajo. Estos derechos que parecen estructurales y que atraviesan todas las sociedades humanas y que todos desearíamos o deberíamos desear que se cumplan en todas las sociedades humanas, como es evidente para todos, no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Hay muchísimos elementos que hay que tener en cuenta y que es lo que les digo que se discute dentro de los problemas. La historia de cada pueblo, por ejemplo. La historia en la que cada pueblo ha fundado sobre sí mismo estos derechos fundamentales. No, digo, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y tendríamos que ver el caso de México. México ha tenido que buscar, cuando su propio derecho no lo ha conseguido, cuando el propio derecho y el ejercicio del poder en México no ha logrado respetar los derechos mínimos, los principios éticos universales que deberían protegerse para cualquier individuo, sea cual sea su condición, para cualquier individuo en esa sociedad deberían protegerse, y el Estado mexicano o las instituciones de poder no han logrado respetar esos derechos humanos, muchas veces lo que se ha hecho es ir a cortes internacionales, es decir, ir a estas cortes que buscan proteger esos derechos humanos dentro de un país y obligar a los estados a respetar esos derechos humanos. ¿Por qué en México no se respetan, por ejemplo, el derecho a la mujer o los abusos de poder, como lo que pasó en el caso Ayotzinapa? Porque nuestra historia, la historia de nuestro país colonializado, y es una cosa que podemos ver desde la colonia, ha sido que el poderoso generalmente abusa de su poder, generalmente hace un uso patrimonialista, corrupto de su poder. ¿Por qué en México no se ha logrado? Porque tenemos una larga historia de colonialismo, una larga historia de abuso de poder, pero no nada más en nuestro país. Veamos nuestros vecinos que tanto han luchado por la reivindicación de los derechos de los negros. Hoy vemos que la policía en Estados Unidos abusa de su poder y asesina criminalmente a gente inocente o a negros que están entregados o que no están armados, los asesinan impunemente. ¿Por qué en Estados Unidos no se respeta del mismo modo el derecho de un blanco que el derecho de un negro? Se debe a su historia, también a la historia en la manera en la que se construyeron, la manera en la que se integraron esos derechos políticos, esas estructuras políticas a cada identidad nacional, a cada forma de Estado. Y así podríamos irnos de país en país. Hay derechos que no se respetan, hay principios éticos universales que no se respetan. Tenemos, eso sí lo sabemos, tenemos la conciencia, todos los que nos dedicamos a esto, tenemos la conciencia de que debemos buscar que esos derechos, esos principios mínimos universales, se apliquen en cualquier contexto, que independientemente del país del que se trate, se respeten los derechos de las minorías, se respeten los derechos de las personas que son diferentes, que se respeten los derechos
mínimos, estos principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto, estos principios éticos se apliquen. Sin embargo, también debemos ser conscientes que las historias de nuestros países a veces impiden, forman parte de los vicios que todavía estamos combatiendo y que todavía estamos tratando de aplicar en cada lugar, en cada región, independientemente de la cultura y de la costumbre de la que se trate, tratando de combatir todos los abusos históricos que se han cometido en contra de minorías, en contra de personas diferentes, por cualquier clase de causa, sea de género, sea racial, sea de clase, porque finalmente cada país se ha construido a sí mismo también, y en esa parte también debemos ser conscientes de que cada país tiene su propia historia, pero no por eso podemos seguir defendiendo, justificando que por la historia no se deben aplicar estos principios universales, ¿no? Esa sería mi respuesta, amigo. Muchas gracias, doctor. El hombre y su circunstancia, ¿no? También diríamos. Y que Así de alguna forma es interesante cómo la cultura, la ficción de la cultura que existía en un México prehispánico, cuando llega los conquistadores y hacen esa ficción, unos se quedan enamorados de su identidad y añorando esa identidad que existió antes de, y los otros vienen con la idea de decir, pues vamos a llevarnos todo lo que se pueda, y si también me puedo llevar las sillas y los vasos, pues me los llevo. Y eso, esa ficción primigenia, hoy todavía la vemos en individuos, ¿no? Que ven a un México como los prehispánicos, como los españoles en una temporada prehispánica donde dicen, he llegado al poder y me voy a llevar hasta los vasos. Entonces, pero eso es una parte cultural y yo no sé en esta parte tanto ética, ¿no? Aquí, doctor, cómo ves, doctor, la parte de la ética en el individuo? ¿Cómo generas esta parte de explicación de la ética social y ahora la ética del individuo? ¿Cómo se relaciona? Una de las cosas que ha sido más difícil en nuestras transiciones políticas, porque debemos pensar que la especie humana se gobernó durante muchísimos siglos a través de una estructura verticalizada. Una de las tendencias más notables en nuestras organizaciones políticas es la verticalización, es decir, que hay un poderoso, hay alguien que ejerce el poder y hay alguien que se somete a esas estructuras de poder. Las monarquías en realidad tienen poco de haber sido colapsadas, destruidas. Algunos países, de hecho, todavía conservan esas tradiciones y conservan a sus monarquías por lo que representan, no por lo que son, sino por lo que representan o por lo que representaron para las fundaciones de algunos de esos estados nacionales. Entonces, una de las cosas que más difícil ha sido para la especie humana en general, y esto es algo que se ha estudiado mucho, es que entiendas que como individuo que ha nacido dentro de un estado nacional, los derechos que tienes tú los tiene cualquier persona, y que sea el presidente, sea un policía, sea un militar, sea un sacerdote, sea un profesor universitario, sea un carpintero, sea un barrendero, sea la persona que sea, el Estado, esta estructura que nos permite organizarnos, esta estructura que nos permite dividir el poder, que nos permite nuestra estructura política republicana que divide el poder y que genera estructuras para la organización social, para la organización particular, depende enteramente de que el individuo reconozca en sí mismo esos derechos y que sea consciente que sus derechos son iguales que los de cualquier persona, sea el estatus que sea. Es decir, no importa si es el presidente, no importa si es el gobernador, no importa si es un policía, no importa la persona que sea, nadie está por encima
de los derechos fundamentales. Una de las perspectivas más difíciles es que en el ciudadano, en el individuo, ha sido muy difícil comprender, ha sido muy difícil identificarse con esos derechos y ha sido muy difícil que esa persona entienda que gran parte de la cultura ética de estos principios universales aplicables a cualquier contexto, que esa gran parte de la cultura ética depende también de su conocimiento sobre sus propios derechos, sobre estos principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto. Es decir, el individuo debe ser consciente en todo momento que nosotros como personas debemos ser conscientes en todo momento que somos garantes, que tenemos garantías, que tenemos derechos y que esos derechos emanan de nuestra capacidad cultural, social, de luchar por ellos, de aplicar esas estructuras universales, esas estructuras racionales, esas estructuras que emanan de los cuerpos que le dieron fundamento e identidad a nuestra nación, a nuestra organización política, y que el individuo debe por lo menos reconocerse y conocer esos derechos fundamentales. Y si no los conoce, no importa. El Estado debe garantizar que ese individuo, ese sujeto, está protegido por esos mismos derechos. Entonces, una de las partes más importantes dentro de cualquier estructura ética es el individuo, porque es en él en quien se aplican, en él en quien se fundan estos principios universales, racionales y aplicables a cualquier contexto. Perfecto, muy bien, doctor. Ahora, y bueno, ya trasladando esto propiamente, la ética, conforme nos lo has venido explicando, ¿cómo la vamos a vincular o la llevamos hacia lo que es la ética en la profesión? Hay, digamos, códigos que antiguos, seguramente ustedes los conocen. Hay un código muy famoso, ¿no? Que es el famoso juramento hipocrático, que resultó después convertirse el juramento, que era una cosa que en la escuela de Hipócrates se hacía para iniciar aquel a quien se aceptaba dentro de la escuela hipocrática, se le obligaba a hacer este juramento para integrarlo, para iniciarlo dentro de la especialización médica. No se hacía al final, se hacía al principio, de hecho. ¿Y por qué se hacía al principio? Porque una de las cosas que debe permear en el espíritu de aplicación de cualquier oficio debe ser el cumplimiento del deber independientemente de la persona de la que se trate. Piénsenlo, uno de los principios que deben motivar a cualquier profesión, que debería motivar a cualquier profesional, es el de aplicar estos principios universales, racionales, que independientemente del contexto histórico y social, deberían motivar a la persona a actuar. En este caso, podemos pensar en los médicos. Independientemente del contexto social, cultural, político del que se trate, el médico debería atender a la persona, aunque sea el peor criminal, aunque sea el peor ladrón, aunque sea el que asesinó a su esposa. Nosotros no debemos personalizar la atención médica, sino que el médico debe cumplir con su deber por encima de cualquier motivación externa, por encima de cualquier personalización en su profesión. El médico debe ser igualmente profesional si atiende a su madre, si atiende a alguien desconocido. Es decir, nosotros
buscamos que todos los profesionales, que en todas las profesiones, que en todos los ámbitos de la vida profesional, la persona dé lo mejor de sí misma, independientemente de si le cae bien o mal la persona a la que atiende, si le cae bien o mal la persona con la que tiene el trato. Ahí no deberían de ningún modo nuestras costumbres, nuestra moral, intervenir si alguien me cae bien o mal. No debería estorbarme. Un principio ético universal es que, independientemente de la profesión de la que se trate, yo tendría que atender a la persona como un profesional, dejando de lado mis valoraciones personales y aplicando estos principios universales. Yo, como profesional, tendría que pensar que si doy una clase o si atiendo a una persona en un Walmart, debo darle el mismo trato a esa persona, sea quien sea, porque lo que se espera de mí es que actúe profesionalmente, es decir, con estos principios éticos universales. Sí, pues recuerdo, ahorita traigo a colación el famoso juramento de calumnia romano y que se presentaba con la finalidad de evitar el planteamiento de juicios innecesarios por parte del demandante, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Así lo decía la ley de las 7 partidas, un juicio innecesario, ¿no? Porque trae angustia, trae el inicio de utilizar la maquinaria judicial, o también tenemos en lo que mencionabas, doctor, el juramento de mancuadra, ¿no? Que era un juramento que hacían los litigantes para proceder con verdad mutuamente y sin engaños en el pleito, ¿no? Será, vulgarmente se diría, es un pleito derecho, ¿no? Un pleito con la verdad, ¿no? Donde no va a haber cosas extrañas. Pues qué interesante, doctor. Ahora, ¿cómo debería ser hoy en este 2020? ¿Tú cómo ves la evolución de la ética de los abogados desde, desde cómo se está gestando en la sociedad, cómo nos ve la sociedad a los abogados y cómo estamos en la ética parados ahí? ¿Tú qué nos podrías decir, doctor? Creo que nos hacen falta el día de hoy, y es algo que hemos comentado, algo que hemos platicado en el colegio de posgraduados, que he comentado contigo, amigo, y que hemos comentado algunas otras veces, un código de ética, unos principios universales racionales que se apliquen de nuevo a la práctica de la profesión, una profesión noble como es la del abogado, como es la del abogado acusante y la del abogado defensor. Con la burocratización de nuestras estructuras judiciales, también se ha perdido el sentido humano de la justicia. Entonces, yo pienso que, en mi opinión, tendríamos que volver a buscar estos códigos éticos, estos principios universales que inspiren al abogado a buscar no solo lo que es mejor para su cliente, sino también aquello que regenere el tejido social, aquello que restaure el orden social, aquello que retribuya de alguna manera al orden social. La justicia, no todo en el derecho debería ser solamente el castigo, la punición del otro, sino también la manera en la que la justicia también podría ser de algún modo retributiva, de algún modo restauradora del orden social. Y esto también aplica a la relación que hay entre abogado y cliente, algo que también se ha perdido y que también el derecho romano incluía, explicado porque como ustedes saben, esto lo pueden ver, por ejemplo, en San Agustín, en el famoso libro de las Confesiones, que San Agustín enseñó también a sus alumnos que al final lo demandaron para no pagarle. Es decir,
les enseñó también el derecho, los enseñó también retórica, los enseñó también a defenderse, que muchas veces a los maestros que les enseñaban estos principios de justicia, luego los usaban en su contra, ¿no? Y tiene que ver también con la relación que hay entre cliente y abogado, entre el abogado y los fiscales, los que persiguen la ley. Necesitamos replantearnos dentro de nuestra estructura burocrática y dentro de las relaciones humanas que hay, porque esas relaciones humanas son fundamentales otra vez para la restauración de la justicia, para la restauración del orden social, para buscar también el equilibrio, porque una de las cosas que también la justicia busca es el equilibrio. ¿Cómo podríamos en la práctica del abogado, en la relación entre el cliente y el abogado y entre el que persigue el crimen y el abogado y con el juez y con toda la estructura de nuestro sistema de justicia, cómo buscar esos elementos, esos principios éticos universales que nos permitan regenerar, restaurar el tejido social, que nos permitan también equilibrar las fuerzas sociales, reestructurar el orden social. Entonces yo pienso que hay muchas áreas de oportunidad. Nosotros como gente que ha estudiado, que tiene posgrados, valdría la pena que nos volviéramos a plantear el hecho de, porque a veces entramos en temas demasiado especializados y olvidamos que muchas de esas discusiones que tenemos se refieren a vidas humanas, a personas que están sufriendo a lo mejor o fueron víctimas de un delito o son victimarios y que detrás de ellas hay un tejido social también que buscamos restaurar, que buscamos reparar, que buscamos que se aplique la ley, no nada más para castigar, sino también para restaurar el orden social. Entonces, creo que deberíamos pensar más aún sobre esos principios universales que motivan nuestra actuación, sobre esos principios universales que deberían convertirse en el motivo sustancial de cualquier práctica de la justicia, de cualquier práctica de la ley y de cualquier jurisprudencia e institución de impartición de justicia. Muchas gracias, doctor. Pues sí, y comentarte, por ejemplo, y compartir aquí con nuestros escuchas. Hace yo aproximadamente 2 años tuve ahí por alguna experiencia donde algún cliente me dijo que ya no quería seguir con su juicio y que mejor iría a ver a los Zetas para cobrar su dinero, ¿no? Y otro caso, ¿no? Ahora el que apenas vimos donde un asaltante pretende robar y sufre una golpiza y todo el mundo se ríe y todo el mundo, y eso es triste para el sistema jurídico, porque ahí vemos el gran fracaso de nuestro sistema como sociedad, y también de los abogados. O sea, realmente es muy triste ver el concepto y que no está funcionando, toda vez que en el gremio se ha generado un gran amor al dinero. Y no me refiero a una cuestión de que no debiera de cobrarse, sino que se ha priorizado, y ahí tenemos ahora supuestos abogados que en realidad pues formaban parte de un sistema corrupto y gangsteril, y que no eran abogados, ¿no? Sino realmente eran también igual pillos, o sea, eran igual de pillos que las personas a las que defendían, y después estuvieron tan ligados que ya eran lo mismo, ya eran parte de la banda. Entonces, es muy interesante retomar y recobrar este sentido que nos dice, este sentido de la necesidad del tejido social y del bien de mi comunidad, que parece un tanto idealista, pero creo que si no nos basamos en él, que es muy dura. Doctor, ¿por qué en su momento entonces tú considerarías que la ética es algo que pudiera imponerse o debiera de, o cómo verías esto? Eh,
No podemos decir que la ética es algo que deba imponerse, sino que nosotros deseamos, ¿no? Deseamos que estos principios universales se apliquen estructuralmente porque entendemos el valor que tienen como principios racionales, universales, aplicables a cualquier contexto. Deseamos que así sea. Ahora viene otro problema, es otro problema que también le ha inquietado mucho a lo largo de la historia de la filosofía, a lo largo de la historia del pensamiento político, a lo largo de los años de nuestras grandes discusiones jurídicas, es si podemos prescindir de la fuerza para aplicar la ley, para aplicar estos principios universales, estos principios éticos. Si basta solamente el convencimiento, si necesitamos utilizar las herramientas de la fuerza para convencer a los demás. Todas las estructuras sociales y culturales a largo o a corto plazo se han dado cuenta que lo mejor para poder evitar el uso de la fuerza, el uso de las herramientas con las que contamos para aplicar la ley, la manera en la que mejor conviene a todos y que es menos costoso para todos a largo plazo, esto lo han visto especialistas como Robert Axelrod, ¿no? En la famosa teoría de juegos, en el dilema de los prisioneros, que todos cooperemos y entendamos que es mejor de largo plazo respetar estos principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto, que esta forma de organización de nuestra vida social y de nuestra vida comunitaria es mejor no abusar, es mejor no violar la ley, es mejor no pasar por encima de los derechos de los demás, es mejor a largo plazo respetarlos, es menos costoso, nos conviene más a todos, hay mucho mejor organización social, podemos confiar más unos en otros, tendemos más a la cooperación. Sin embargo, pues otra vez, no podemos prescindir de nuestro contexto histórico. La historia muchas veces nos ha demostrado que a veces el ser humano, esto lo dice Kant también en un libro muy famoso, dentro de nosotros hay una tendencia al mal, hay Kant lo llama una insociable sociabilidad, nuestra hambre de integrarnos en el tejido social y al mismo tiempo de destruirlo. Esta hambre que tenemos por pasar por encima de los demás, por abusar de los demás, ese mal que proviene dentro de nuestra historia humana y que forma parte de nuestra historia humana, es irrenunciable. Sin embargo, a pesar de que somos conscientes de que el mal está ahí y que debemos combatirlo, lo mejor para todos a largo plazo es que se respetaran estos derechos, es que se respetaran estos principios universales, es que todos estuviéramos de acuerdo, porque finalmente esos acuerdos van a permitir que cooperemos mejor entre todos y que la confianza sea una parte estructural de todo nuestro orden social. El asunto de la confianza permite ilustrar muy bien, y de la cooperación permite ilustrar muy bien la manera en la que las sociedades humanas tienen mucho mejores sistemas de salud, mucho mejores sistemas de justicia, mucho mejores estructuras educativas, mucho mejores tejidos sociales, comunitarios, siempre y cuando la confianza y la cooperación prescindan de alguna manera de la fuerza y que estén más estructurados dentro de la educación y de la cultura. Entonces, esto entra por la imposición. Pienso que por desgracia tenemos que utilizar esos recursos para poder aplicar de alguna manera la ley. A veces la ley no funciona sin el ejercicio de la fuerza, pero que nuestra condición racional nos dice que a largo plazo es mucho mejor educar para evitar el uso de la fuerza.
que es mejor respetar el derecho del otro para evitar el uso de la fuerza, que a largo plazo la confianza es mayor y entonces eso hace menos costoso para todos, y la confianza hace mejor para todos el orden social en el que vivimos y permite reestructurar mejor los tejidos comunitarios. Claro, doctor, pues contener esa bestia que hay ahí tiene que imponerse a veces una serie de racionalidad para regresar a un cauce humano, para regresar a un cauce de entendimiento y de reflexión. Y bueno, doctor, la ética, entonces diríamos o podríamos decir, ya para ir finalizando este conversatorio, doctor, eh, en la ética, ¿cómo podríamos entonces ver la funcionalidad de la verdad, por ejemplo, como un valor o con los valores, cómo se convive la ética ante estos valores? Y digo la verdad porque a veces lo que juzgamos nosotros son verdades históricas o verdades jurídicas construidas, pero no las verdades fácticas, ¿no? Bueno, la relación entre ética y verdad es una relación muy antigua. Es una relación que podemos encontrar por lo menos en Platón, que es el primero que se hizo esta pregunta sobre si hay detrás de nuestras perspectivas humanas, si hay algún ingrediente nociológico, epistemológico, algún conocimiento detrás de nuestros valores, si hay algún conocimiento detrás de estos principios racionales universales. La gran discusión que se tiene hasta el día de hoy, y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, es que en el ámbito de los valores morales no hay verdad. Es decir, detrás del ámbito de los valores morales, todos son relativos y dependen también mucho de nuestro contexto cultural. Hay quienes podrán, por ejemplo, valorar a bien usar en un contexto histórico, cultural determinado, pues un velo para cubrirse la cara, ¿no? Y habrá un contexto cultural, social, en el que habrá otro en el que se considere que eso está mal y que no debería usarse y no se debería utilizar algo así. Ahí no tenemos una verdad, en realidad nuestros valores morales, y esto nos lo ha demostrado una y otra vez la historia, nuestras formas de entender y comprender el mundo han cambiado muchísimo y nosotros no podemos restringir lo bueno y lo malo al campo de la verdad, porque históricamente se ha demostrado que hace 500 años nosotros considerábamos bueno y como una verdad que los dioses necesitaban de sangre para poder vivir, para poder continuar su vida, y necesitábamos hacer sacrificios humanos. Y el sacrificio humano resultó ser como un mecanismo cultural dentro de una cosmovisión muy determinada. Y habrá alguien que haya visto esos sacrificios y le hayan parecido horrendos. Y digamos, dentro de la estructuración valorativa, los valores siempre están en pugna y es muy difícil hablar de verdad. A lo mejor de los valores morales podrán venir certezas, pero no verdades. En cambio, en la ética, es decir, en estos principios racionales universales, sí estamos buscando cierta estructura de autentificación, cierta estructura de validez. Y vean, aquí hablamos de dos campos semánticos diferentes. No es lo mismo la certeza del valor que la validez de una ley, de una estructura racional, universal, aplicable a cualquier contexto. Es decir, detrás de nuestra perspectiva ética sí estamos buscando esas entidades mínimas, esto que llaman el gran teólogo alemán que se ha preguntado esto que llaman ética de mínimos, estos principios universales mínimos
que sean verdaderos en cualquier contexto histórico y que independientemente de la cultura y independientemente del valor, sean verdaderos en cualquier circunstancia y que no dependan de ninguna circunstancia histórica, que sean verdaderos por sí mismos. Es decir, que tengan un valor de verdad, que sean demostrables por sí mismos, que sean auténticos por sí mismos, que sean válidos por sí mismos. Entonces, ¿hay una relación o no hay una relación entre ética y verdad? La hay tan estrecha que lo que estamos buscando ahora, que lo que queremos construir ahora, es exactamente ese mundo en el que esa estructura valorativa, esa estructura verificable, esa estructura verdadera, racional, pueda ser aplicada a cualquier contexto del mundo. Entonces, los derechos, por ejemplo, humanos, tienen esa perspectiva sobre la validez universal. Independientemente del ser humano del que se trate, esos derechos fundamentales deberían proteger verdaderamente a esa persona. Ese valor verdadero, ese valor de verdad, esa validez universal es indispensable dentro de nuestras reflexiones sobre la ética. Entonces, hay una relación tan estrecha que no pueden ir separadas. Estamos buscando, estamos en la búsqueda de esos principios, preguntándonos cada vez más y con mayor profundidad cuestiones que probablemente hace 500 años no nos hayamos preguntado, pero que hoy que tenemos estos elementos, estamos buscando la verdad, estamos ansiosos por encontrar esos mecanismos que protejan a cada ser humano, a cada integrante de nuestro planeta, con esos principios universales y racionales. Gracias, doctor. Pues bien, para terminar, doctor, y en una pregunta que me parece pues ya totalmente del ámbito de la filosofía, tú comentabas ahora que, o así me parece que lo entiendo, reducir lo bueno y lo malo a partir de una verdad es riesgoso. En su caso, entonces, ¿existen verdades absolutas, doctor? Vamos a decir que depende del campo del que se trate. Es decir, hay verdades absolutas a lo mejor en las matemáticas y también se ha cuestionado sobre, hay una famosa discusión sobre que a lo mejor a los abogados les puede interesar en algún momento y si quieren pueden, pueden consultar el libro maravilloso de Douglas Hofstadter que se llama Escher, Gödel y Bach, donde hubo un matemático muy famoso, Cantor, que demostró la infalibilidad, es decir, que las matemáticas eran verdades absolutas y que digamos, de las matemáticas simples, por ejemplo, de la estructura de los números sucesorios o de la estructura de nuestras entidades matemáticas, se podían extraer verdades absolutas. Y Gödel se encargó de demostrarle a Cantor, el famoso teorema de Gödel, que las matemáticas eran incompletas. Y la demostración es tan buena y es tan válida que podríamos decir que en las matemáticas no hay verdades absolutas, sino que pueden incurrir en un error que es el famoso error de la inducción, que finalmente nosotros somos el mismo referente para hablar de esas verdades absolutas, ¿no? Depende del campo del que se trate y también podríamos decir que hay verdades que pueden ayudarnos a describir la naturaleza, ¿no? Hay verdades que nos han ayudado a comprender mejor nuestro entorno natural, que nos han permitido explicar de manera más concisa algunos fenómenos que en la naturaleza antes no podíamos explicarnos, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos con certeza la manera en la que se comportan los cometas, o también sabemos la manera en la que la luz se comporta para hacer el cielo azul, las nubes blancas, o por qué el sol cuando
baja hacia el horizonte tiene un color rojizo, conocemos las frecuencias de onda, conocemos muy bien y describimos muy bien, tenemos una descripción muy precisa sobre la mecánica cuántica, sobre la manera en la que se comportan los átomos, lo que nos permite a ti y a mí tener una conversación a través de una tecnología electromagnética es gracias a la descripción de esas, digamos, verdades que no digo, podemos ponerlas en duda, pero su funcionamiento, su utilidad, su practicidad nos han abierto los ojos con respecto a que tenemos hoy, pues sí, esas verdades que nos han permitido transformar de alguna manera nuestra perspectiva sobre la realidad. Y ahí dentro, digamos, dentro del ámbito de una disciplina, puede ser que existan esas verdades que son incontrovertibles y que hasta que no haya, a lo mejor, como diría otro famoso físico que luego se convirtió en filósofo, Tomás S. Kuhn, hasta que no venga otra teoría que sea mejor competidora y que explique de mejor manera, puede ser que desplace a la otra, o puede que en algún momento convivan, como la mecánica clásica que proviene de Galileo y Newton con la mecánica cuántica, ¿no? Que proviene de Maxwell, de Einstein, ¿no? Y que hoy tenemos nuestras explicaciones sobre el funcionamiento del mundo y las dos conviven porque las dos demuestran y las dos comprueban algunos elementos que hemos visto una y otra vez y que las hemos demostrado una y otra vez dentro del orden de lo real. Pero en el orden humano, en el orden de nuestra realidad social, es muy difícil encontrar verdades absolutas. De hecho, ese es un poco el campo de la ética. Estamos tratando de encontrar esas verdades absolutas. Estamos tratando de buscar esos elementos estructurales que nos permitan afirmar algo que sea verdadero independientemente del contexto histórico del que se trate, independientemente de las diferencias culturales que encontremos entre nosotros. Es muy difícil en el campo de lo social, en el campo de lo humano, encontrar verdades absolutas, encontrar verdades incontrovertibles, encontrar verdades que tengan una sola perspectiva, porque nuestra riqueza humana es tan grande y somos seres tan cambiantes que es difícil encontrar verdades ahí. Entonces, cualquier filósofo y cualquier epistemólogo, cualquier persona que se dedique a estos campos del conocimiento te podrá decir un poco lo que yo te he dicho ahora mismo, depende del área de la que se trate y depende del conocimiento del que se trate, ¿no? Es difícil en el campo de lo humano, en el campo de lo histórico, en el campo de lo social, encontrar esas verdades, pero habrá otros campos en los que hemos avanzado bastante y en los que hemos descubierto cosas que son consistentes con la realidad, ¿no? Esa sería mi respuesta, amigo Teoc. Muchas gracias, mi querido doctor Ernesto Gallardo León. Pues te agradecemos mucho por este conversatorio y seguramente estaremos repitiendo varios temas trascendentales para nosotros los abogados contigo. Y bueno, los invitamos a todos nuestros seguidores y las personas que están con nosotros hoy acompañándonos para que el próximo sábado estén nuevamente aquí en el conversatorio con los posgraduados. Buenas tardes.